¿Qué tal, chicos? Buena tarde. Vamos a empezar a analizar este tema de equilibrio de cuerpos rígidos. Quiero comenzar comentándoles que, bueno, al revisar sus actividades de refuerzo me he estado dando cuenta de que algunos de ustedes se están apoyando o están basando su solución en algunos videos que están en la red, en el canal de videos de YouTube. Y bueno, solamente comentarles que, bueno, obviamente cada uno de ustedes está en libertad de, pues, vamos a decirlo así, investigar en la fuente que ustedes crean conveniente. Lo único que sucede es que, por ejemplo, en el ejercicio de la actividad número 6, el resultado tendría que haber sido, en el caso del primer ejercicio, me estoy refiriendo al primer ejercicio, el resultado tendría que haber sido un aproximado de 1225 a 1230, dependiendo de los decimales, redondeo y cosas por el estilo. Me he estado dando cuenta de que muchos de ustedes se basaron en un video por ahí que encontramos en el canal de YouTube, y resulta que pues su resultado está bastante lejos de lo que debería de salir. No porque esté mal, aclaro, el procedimiento no es incorrecto, pero no estás tomando en cuenta los decimales completos, no estás tomando en cuenta los puntos decimales en los grados, cosas por el estilo. Y eso al final te va a dar una diferencia que es bastante, pero bastante considerable. Por ejemplo, en muchos de los casos por ahí vi 1114 como resultado de vamos a decirlo así, el momento en el ejercicio número uno, cuando el resultado debe haber sido, como te comentaba, de 1200 y cachito, ¿no? Ese cachito que me refiero, tal vez, a lo mejor sea por los decimales, que yo estoy tomando generalmente 4 decimales en las funciones trigonométricas de los ángulos, y estoy tomando al menos 2 decimales en los valores de los ángulos, y bueno, al final eso podría ser un problema. ¿Por qué podría ser un problema? Aclaro que no estoy pidiéndote que lo hagas exactamente como yo lo hago. Tú lo puedes hacer como tú hayas comprendido, pero trata de que tus cálculos sean lo más exactos posible. Si yo tuviera la posibilidad de revisar tu examen de manera física, como si estuviéramos en el salón, entonces podría darme cuenta a lo mejor de lo que estás haciendo, y que a lo mejor el resultado no coincide con lo que yo saqué debido a pues estas variaciones en los pues en los decimales y demás, pero estaría yo revisando el procedimiento, y el procedimiento estaría pues correcto, entonces no habría ningún problema. Pero considera que, pues dada la circunstancia, no voy a poder revisar tu examen de manera física. Tu examen de hecho va a ser con opción múltiple. Vamos a hacerlo ahora en un formulario de Google con opción múltiple. Entonces imagínate que la opción A, que es la correcta, dice 1250, por decirlo de una forma, y tú, siguiendo el procedimiento en el que te guiaste, bla bla bla, te salen 1100. Pues hay una diferencia de 150 newtons, que a lo mejor pues eso va a provocar que elijas una opción inadecuada, y que al final, aunque hayas hecho bien tu ejercicio, resulta que tú elegiste una opción incorrecta, y eso al final pues te va a pegar en tu calificación. Entonces, aunque el examen no tiene un valor muy sustancial, estamos hablando de que el examen tendrá un valor de 30% como ya se había pactado, pues tampoco no está de más pues tratar de checar esos pequeños procedimientos para que en el momento de hacer la evaluación no tengamos alguna situación de ese tipo. Entonces, pues es importante comentarlo porque lo he estado viendo en sus actividades que me hacen favor de entregar, y les sugiero que pues comparen los procedimientos, que chequen sus números, pónganle más decimales para que obviamente al momento de estarlo visualizando en los videos, porque técnicamente todos los ejercicios que yo les envío como actividad de refuerzo, existe un video en donde se resuelve. Hay muchos compañeros que pues tienen canales en donde dedican mucho de su tiempo a resolver este tipo de ejercicios, y están bien resueltos. Hay uno que otro por ahí que sí de repente se equivoca en algo, pero bueno, pues como todo, ¿no? Cualquiera se puede equivocar en alguno de los procedimientos. Yo creo que no estaría de más que tú fueses revisando esos procedimientos. Utiliza tu sentido común para que obviamente pues trates de obtener el mejor beneficio de ese tiempo que estás invirtiendo en checar tus videos y demás, ¿no? Pero bueno, entonces hoy vamos a empezar con esta parte de equilibrio de cuerpos rígidos para aplicar un poquito lo de que estuvimos viendo de los momentos. Vamos a empezar primero con los cuerpos rígidos en dos dimensiones, y posteriormente pues veremos si nos da tiempo de ver algunos otros. Más adelante les voy a compartir el libro completo de mecánica vectorial para ingenieros, que es donde está basado su temario, para que lo tengan, y a lo mejor en este mes y medio que van a estar
sin actividad, pues por ahí le puedan, al que le interese por supuesto, por ahí le puedan echar una revisada, un vistacito a esos temas que pues por cuestiones de tiempo, por cuestiones de esta situación no pudimos revisar de manera puntual, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a analizar este ejemplo. Es un ejemplo de una grúa que tiene una masa de 1000 kilogramos, lo que nos marca el ejemplito, que esto tiene una masa de 1000 kilogramos. La masa de la grúa es de 1000 kilogramos y sostiene o está diseñada para sostener y subir o bajar un objeto que tiene una masa de 2400 kilogramos. Entonces, bueno, tenemos que hacer el análisis de determinación de las reacciones en los pernos, tanto en el perno A como en el balancín B. ¿Sale? Al tener este tipo de estructuras, que es un cuerpo rígido, obviamente tenemos que tomar en cuenta su masa y utilizar o ubicar su masa en su centro de gravedad. El centro de gravedad va a depender mucho del tipo de estructura y cosas por el estilo que ahorita no vamos a considerar o no vamos a comentar. Entonces, bueno, aquí tenemos varios elementos. Como les decía, tenemos el punto A o el perno, la fuerza de reacción en el perno A, la fuerza de reacción en el perno B, perdón, en el balancín B. Tenemos un punto de apoyo en la parte superior de la viga, en donde se cuelga la masa de 2400 kilogramos. Tenemos unas distancias de separación entre la línea que vamos a decirlo así, la línea donde coinciden el punto A y el punto B, hacia el centro de gravedad y hacia donde se cuelga la masa, ¿no? Tenemos también una distancia de separación entre el punto A, el perno A y el balancín B. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer un supuesto de nuestro, vamos a decirlo así, nuestro cuerpo en un diagrama de cuerpo libre a partir de una serie de vectores. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo el análisis muy sencillo. Tenemos una fuerza que está en el eje de las X, que corresponde a la fuerza de reacción, por decirlo de una forma, del punto A o en el punto A. Pero así como tenemos una fuerza en el eje de las X, también tenemos una fuerza en el eje de las Y. En el B también vamos a tener una fuerza en el eje de las X, una fuerza en el eje de las Y. Vamos a tener un peso. Recuerden que el peso es el producto de la masa por la gravedad. En este caso, cuando se multiplica 9.81 por 1000, pues me van a dar 9810 y se puede convertir en este caso a kilonewtons. Este solamente es una sugerencia del autor de este libro que lo maneja en 9.81 kilonewtons. En el caso de los 2400 kilogramos, igualmente se multiplican 2400 kilogramos, se multiplican por 9.81 y se obtiene 23.544. Al hacer la simplificación, por decirlo de una forma, entonces se maneja como 23.5 kilonewtons. El autor lo maneja como 23.5, puede ser 23.54 para respetar esa regla de utilizar dos decimales después del punto, que sería lo ideal. Yo creo que sería lo más correcto, ¿no? ¿Sale? Entonces, una vez que ya tenemos el análisis, ya vimos que obviamente la fuerza que está relacionada con el peso del centro de gravedad, me estoy refiriendo al peso de la viga o de la grúa, y acá me estoy refiriendo al peso, pero de la masa que cuelga de la grúa. Entonces, ya una vez que hicimos el análisis, nos damos cuenta de que tenemos una serie de vectores. Entonces, con esos vectores lo que vamos a ir haciendo es analizar poco a poco cada uno de los componentes, los momentos, las fuerzas, para que logremos encontrar lo que nos están pidiendo, que en este caso nos piden que determinemos las componentes de las reacciones en el punto A y en el punto B, ¿vale? Entonces, para hacer esto vamos a utilizar obviamente otra sección en blanco. Voy a traerme el diagrama de cuerpo libre, lo voy a poner por acá para que no estorbe tanto, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que no estorbe tanto, y vamos a hacer el análisis de este ejercicio utilizando las reglas, vamos a decirlo así, básicas de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Recuerda que la primera condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X siempre debe ser cero, así como la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y pues también debe de ser cero. Y si estuviera en tres dimensiones, entonces la sumatoria de las fuerzas en Z también debe ser cero. Date el tiempo de leer con detenimiento el material en PDF que te compartí en Classroom, para que pues más o menos vayas también puntualizando algunos elementos básicos que muestra en ese pequeño texto, ¿no? Recuerda que la segunda condición de equilibrio dice que la sumatoria de los momentos en un punto fulano, vamos a suponer en el punto A, siempre tiene que ser
cero. Y la sumatoria de los momentos en otro punto tiene que ser cero y bla, bla, bla. En este caso siempre vamos a tomar solamente un punto. Si nosotros tomamos 2, 3, 4, 5 puntos diferentes, pues tendríamos que hacer 2 o 3, 4, 5 procedimientos diferentes que nos darían el mismo resultado. Entonces no tiene mucho sentido tomar varios puntos. Vamos a tomar solamente un punto y a partir de ese punto vamos a hacer todo el análisis, ¿va? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el punto B o la determinación de B. ¿Qué onda con la fuerza B, que es la que está de este lado? Entonces, para la fuerza B o para ese vector B, vamos a establecer los momentos a partir de el punto o de un punto. En este caso, si yo quiero establecer B, pues tengo que tomar en cuenta entonces otro punto que no sea B, porque si yo tomo B para poder calcular B, al momento de querer calcular el momento en B, pues me va a dar 0, ¿sale? Entonces vamos a suponer que nuestro punto o el punto que voy a tomar como referencia va a ser el punto A. Este va a ser nuestro punto de referencia para poder hacer todo lo demás. Entonces, una vez que tenemos como referencia el punto A, entonces tenemos que calcular los con respecto a ese punto que corresponden a todos los demás elementos que están involucrados en nuestro sistema, vamos a llamarlo así, ¿sale? Entonces vamos a empezarle con, vamos a ponerlo en color azul, vamos a empezar con que obviamente la sumatoria de momentos en el punto A pues es 0, por eso estamos tomando como base el punto A, para poder calcular B. Una vez que tenga B, entonces podré regresarme para ver cómo voy a calcular A. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el momento de B con respecto a. Si nosotros tenemos este vector B o esta fuerza en B aplicada en este punto, está separada 1.5 metros del punto A. No sabemos cuánto vale esa B, entonces la voy a poner B, que sería la fuerza aplicada, por la distancia con respecto al punto que vamos a tomar como referencia, que sería el punto A, sería 1.5 metros. ¿Sale? Voy a suponer que es positiva porque en este punto B, si nosotros lo relacionamos con el punto A, entonces tiende a tener un giro en sentido antihorario. ¿Ya lo viste? Suponiendo como que el punto A es vamos a decirlo así, el punto fijo, entonces B, al aplicar una fuerza hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, entonces tiene una tendencia de giro en sentido antihorario, por eso lo estoy suponiendo como positivo, ¿sale? Ahora voy a hacer exactamente el mismo análisis, pero voy a tomar en cuenta el punto del centro de gravedad, que le vamos a llamar el punto G, ¿estamos de acuerdo? Pero ese punto G está ubicado a 2 metros y tiene una magnitud, entonces sería menos, ahorita vamos a ver por qué es menos, es el valor de la fuerza que son 9.81 kilonewtons, multiplicado por la distancia de separación o la distancia vertical. Aunque aquí está angulado, vamos a tomar en cuenta solamente la distancia vertical porque estamos trabajando con un cuerpo rígido. Entonces, la distancia es de solamente 2 metros. Entonces colocamos por aquí 2 metros. ¿Sale? ¿Por qué es negativo? Porque mira, si nosotros aplicamos una fuerza en el punto G hacia abajo, entonces tiende, con respecto al punto A, este punto tiende a girar así. Entonces sería un giro en sentido horario, por eso sería un momento negativo. Después vamos a hacer lo mismo, pero en el punto de apoyo de la grúa, el punto final de la grúa, en donde se aplica el peso del cuerpo, que serían de 23.5 kilonewtons. Entonces vamos a ponerle ahorita 23.54, de hecho son 54, pero vamos a dejarle en 23.5 kilonewtons, ¿sale? Multiplicado por la distancia. La distancia es con respecto al punto A, recuerda, es una distancia vertical con respecto, o una distancia perpendicular, vamos a decirlo así, con respecto al punto A y la dirección de aplicación de la fuerza. En este caso estamos considerando la distancia de manera vertical a la aplicación de la fuerza. Entonces, esta distancia serían 6 metros. Y vamos a ponerle por acá 6 metros, ¿vale? Sería negativo porque igual que el peso de la viga o de la grúa en el centro de gravedad, esto tiende a girar en sentido en sentido horario y por lo tanto tendría que ser negativo. La sumatoria de momentos debe de ser 0, entonces de aquí establecemos que debe de ser 0 y como te darás cuenta la única variable que tenemos es el valor de B, entonces bueno, vamos a ponerle aquí que B va a multiplicar a 1.5, ahorita no le voy a poner las unidades para no
no saturar de letras el procedimiento numérico, y al final, bueno, pues tendríamos que poner las unidades, ¿no? Después tenemos 9.81 kilonewtons multiplicado por 2. ¿Sale? Obviamente aquí nos va a dar como resultado 19.62. Voy a ponerlo por aquí, sería menos 19.62. Ya quedamos, son kilonewtons por metro. ¿Sale? Pero no lo voy a poner ahorita. Después, menos 23.5 multiplicado por 6, que pues evidentemente nos va a dar 141. ¿Sale? Entonces aquí le ponemos 141 kilonewtons metro, y eso debe ser igual a 0. Obviamente, al hacer la operación, bueno, lo vamos a ir haciendo así pasito por pasito, aunque yo sé que muchos de ustedes lo podrán hacer de manera mucho más simplificada. 19.62 más 141 nos va a dar como resultado más 19.62 sería 160.62. Como es negativo, entonces, bueno, lo voy a escribir menos 160.62, y eso es igual a 0. Menos 160.62, obviamente al pasar del otro lado se va a convertir en positivo, entonces va a quedar como que B por 1.5 va a ser igual a 160.62. Ese 1.5 pues obviamente está multiplicando y pasará del otro lado dividiendo 160.62 entre 1.5. Entonces, al hacer la operación obtenemos un resultado de 107.08. Quiere decir que B va a ser igual a 107.08. Además nos está diciendo que B es positivo. Significa que tendría que ir el vector a la derecha, como estamos haciendo la suposición. ¿Qué hubiese pasado si sale negativo? Entonces vamos a tener que... recuerden que el diagrama de cuerpo libre estamos suponiendo la dirección de los vectores, ¿vale? Cuando hacemos el cálculo, entonces confirmamos esa suposición. En el caso del B, por ejemplo, que ahorita salió positivo, nosotros pusimos el valor de B hacia la derecha, ya vieron el vector hacia la derecha, y cuando sale el resultado positivo, entonces confirmamos que el vector B, efectivamente, el vector de reacción a estos momentos o a estas fuerzas va a ser hacia la derecha. ¿Sale? Cuando nos salga negativo, entonces tendríamos que suponer el vector en sentido contrario al que se encuentra en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, bueno, obtuvimos 107.08, pero no son newtons. En este caso los metros se van a cancelar con los metros y todo este rollo, pero lo que nos va a quedar aquí van a ser kilonewtons, o sea, miles de newtons. Estamos hablando de que serían 107.008, no es cierto, 107.080 newtons, ¿vale? Ya con esto obtuvimos el valor de B. No está tan complicado como parece, como te digo, nada más es ubicar un punto para poder encontrar los demás o las demás variables, ¿vale? Ahora, para poder encontrar las componentes en X y Y del vector A, vamos a hacerlo de manera súper sencilla. Le voy a cambiar de color, no lo voy a poner en color rojo. Recuerda que la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X pues debe ser 0. ¿Sale? Y si la B está en el eje de las X y vale 107, pues tiene que estar relacionada con la AX, que también está en el eje de las X. Básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo estoy poniendo B como positiva y estoy suponiendo que AX es positiva, y ambas pues me tienen que dar 0, ¿no? Acabamos de calcular el valor de B, que nos dice que son 107.08 kilonewtons. ¿Sale? Y más el vector AX, o la componente de la fuerza A, o de la fuerza de reacción en el punto A en el eje de las X, y debe de ser 0. Obviamente al momento de simplificar o de despejar el valor de AX, nos vamos a dar cuenta de que AX, o el vector, la componente del vector A en el eje de las X, va a ser igual a menos 107.08 kilonewtons. ¿Qué significa el menos? Obviamente, como es un resultado negativo, entonces quiere decir que el sentido de AX es opuesto al que se había supuesto originalmente. Como no sabemos hacia dónde va a ir, pues vamos a suponerlo que va hacia la derecha, ¿vale? ¿Qué pasa si tú lo pones a la derecha y no era a la derecha? El resultado te va a decir que entonces no era a la derecha, que la suposición de ese vector, o más bien la reacción de ese vector, es hacia la izquierda. Quiere decir entonces que este vector tendría que ir hacia la izquierda, ¿vale?
No lo vamos a dibujar en el diagrama de cuerpo libre, no lo vamos a sobreponer ni nada por el estilo, para no, pues no sé, como para no entorpecer tanto el dibujo. Entonces, simple y sencillamente va hacia la izquierda y no hay más que hacer, ¿vale? Así como la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X debe de ser igual a cero, pues la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y, pues también tiene que ser igual a cero. En el eje de las Y no nada más tengo A y B, también tengo la gravedad y también tengo el valor del peso y demás, ¿no? De hecho, en el eje de las Y no está considerada el eje de las, o más bien la fuerza B. ¿Cuáles son nuestros componentes o cuáles son nuestras fuerzas en el eje de las Y? El supuesto de AY, que sería positivo, AY, o sea, hacia arriba, después menos el de la, vamos a decirlo así, el peso de la viga, que serían menos 9.81 kilonewtons, y además menos 23.5 kilonewtons de la carga o del cuerpo que está soportando la grúa, y esto es igual a cero. ¿Sale? De aquí, obviamente, al hacer la suma de 9.81 más 23.5, nos va a dar como resultado 33.31. Esos 33.31 que son negativos, al pasarlos del otro lado, bueno, lo voy a escribir. AY sería igual a menos, perdónenme, no es igual, todavía no es igual, nada más así, el menos nada más. Es AY menos 33.31 kilonewtons es igual a 0. Como les decía, el menos 33.31 obviamente está restando, va a pasar del otro lado sumando, entonces con eso vamos a obtener la componente en Y, que sería de 33.31 kilonewtons. Y con eso ya tengo entonces la componente en X, la componente en Y, y como salió positivo, entonces estamos hablando de que pues obviamente pues vamos a decirlo así, tenemos o que el supuesto que estamos haciendo es verdadero, por decirlo de una forma, ¿sale? Ahora, para poder encontrar el ángulo y el valor del vector, solamente tendríamos que utilizar nuestras componentes. Si la componente es de 107, ¿no? 107.08, una de las componentes en el eje de las X, y la otra componente es de 33.31 en el eje de las Y. Cuando nosotros aplicamos la suma de componentes y todo este rollo para poder encontrar el vector, pues lo único que vamos a hacer es utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, miren, vamos a hacerlo en color verde de este lado. A mí me interesa el vector A. Ya vimos que esta flecha en el punto A, voy a suponer que este es el punto A. Ya vimos que la componente en el eje de las Y va para arriba. Sí está bien supuesta, o sea, nos salió positiva y vale 33.31. Pero también ya vimos que la AX en el diagrama se supuso hacia la derecha, pero al momento de hacer el cálculo resulta que esa no va hacia la derecha, que va hacia la izquierda. Entonces quiere decir que este vector va de este lado, ¿vale? Ese sería el vector AX. El que me interesa conocer, evidentemente, pues también es el vector A, o sea, este vector que va aquí, que sería la fuerza de reacción en el punto A, ¿vale? Ya encontramos los componentes, que es bastante importante, pero también hay que encontrar cuáles son o cuál es la fuerza de reacción. Para poder encontrar el vector A no es otra cosa más que la raíz cuadrada de nuestro componente en X elevada al cuadrado más nuestra componente en Y elevada al cuadrado, ¿no? Al momento de hacer las operaciones sería obviamente menos 107.08 elevado al cuadrado más 33.31 elevado al cuadrado, le sacamos raíz a esto y obtenemos que el valor de A es de 112.14 kilonewtons. ¿Sale? Si quisiéramos encontrar el ángulo, no lo están pidiendo, pero si quisiéramos encontrar el ángulo con respecto al eje de las X, entonces tendríamos que utilizar la inversa tangente de la diferencia, o más bien el cociente de la componente en Y entre la componente en X, ¿vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, chicos, no es un procedimiento tan intenso como lo que estábamos viendo en los momentos en 3 dimensiones, pero es muy importante que ustedes verifiquen sus datos o verifiquen sus números. Ya se los dije hace un momentito, de verdad no es con el afán de molestar, pero si ustedes nada más lo que hacen es buscar el video, lo encuentran, lo recorren hasta el final y copian todo y lo entregan, ok, ya cumplieron con entregar, van a pasar seguramente, pero no están aprendiendo nada de lo que deberían de aprender para los siguientes cursos, y ojalá que esto no se convierta en un problema, ¿sale? Les agradezco muchísimo su atención, ojalá que tengan una excelente tarde y espero vernos pronto. Gracias.